Ya, Ok, dale. oremos de nuevo. No. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por este momento, gracias porque finalmente podemos acabar otro estudio, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y te ha ayudado Amalia a poder alcanzar la vida de cada uno de nosotros aquí. Gracias porque hemos podido tener un buen tiempo, hemos podido compartir tu palabra, Señor, y de la misma forma ayudarnos a crecer mutuamente. De nuevo, gracias por Amalia, gracias por su disposición y entrega hacia nosotros y por proveer este servicio hacia nosotros. Úsala, sigue usándola y bendice este momento que vamos a tener esta noche. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, gloria a Dios. Entonces, nada, el día de today vamos a entrar al capítulo 6 de Efesios. Ustedes saben que hemos estado estudiando Efesios ya por varias semanas, ya un par de meses ya. Sí, o sea, un par de meses. Ajá, exacto. El punto es que comenzamos primero, yo voy a dar una pequeña recapitulación de lo que hemos ido hablando en Efesios. Primero comenzamos dando un contexto a la carta y todos los videos yo espero que ustedes lo puedan chequear, aún si ustedes entraron a los estudios o si no entraron, están ahí en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Entonces, un contexto a la carta, luego los primeros capítulos era como que una introducción al Evangelio, cómo el Evangelio y el mecanismo del Evangelio, cómo el Señor lo diseñó para salvar nuestras vidas. Y ya después del 4, 5 y ahora el 6 para adelante, es nuestro andar sabiendo ya y conociendo el Evangelio. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy, a terminar, con el capítulo 6, que se titula en el comentario bíblico Caminar en la luz y luchar contra las tinieblas. Entonces, ¿cómo se dice eso? Self-explanatory, como que se explica por sí solo, pero básicamente vamos a comenzar a ver una última parte del aspecto de lo que veníamos hablando en la reunión pasada de la sumisión y ya como que un cierre a la carta en general. Entonces sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la vista general del capítulo. Para los que no saben, que creo que Sara es nueva, Alejandro entró hace poco y me preguntó que el comentario bíblico que nosotros usamos se llama Enduring Word y es un comentario bíblico que está online y que está en español, en inglés y es como una guía de estudio versículo por versículo. Entonces, es muy útil realmente para los estudios y no ha sido muy útil a nosotros. Ha sido una herramienta de verdad súper genial. Entonces, nada. Gracias. Siempre sabes. Entonces, ya tú sabes, tú lo puedes usar para lo que ustedes quieran en su tiempo de estudio personal de la palabra. O sea, te explica literalmente versículo por versículo. Y hay muchas veces que yo no pongo todo lo que está en el comentario porque sería mucho. Pero, ¿alguien dijo algo? No, pero te fue un ruido ya, ok. Entonces nada, pero sería mucho. Entonces la primera parte del capítulo es acerca de la vida llena del Espíritu y otras dos áreas especiales de su misión, que va del versículo 1 al 9, luego del versículo 10 al 19 trata de luchar en contra de las tinieblas y el versículo 20 y 24 es la conclusión de la carta, el cierre de la carta. Entonces nada, vamos a empezar. Bien, versículo 1 al 3. ¿Quién quiere leer? David va a leer, muy bien. Versículo 1 al 3, dale. A ver, ¿cómo dice 6 ahí? ¿Dónde dice 6? Ay, Ahí. no sé, está mal escrito. Porque el capítulo 6. A ver. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ok, thank you. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a escuchar este versículo. Yo creo que si tú creciste en una iglesia cristiana, eso es como un versículo, tiene algo de eso, tiene un versículo básico que uno aprendía de chiquito. Siempre que lo decían en la iglesia, nuestros padres se volteaban y no veían y como que, ajá. Entonces, vamos a analizarlo un poquito. Dice aparte, hijos, obedeced a vuestros padres. Esto no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la obediencia. Y esta parte me parece muy interesante porque nosotros siempre estamos como del lado de los hijos. O sea, lógicamente, nosotros estamos del lado como que ustedes tienen que obedecer, esa es su responsabilidad. Pero aquí no da a entender que nuestro padre no tiene que enseñar la obediencia. Y es uno de los trabajos muy importantes para los padres.
Y también dice que nosotros no necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo desobedecer, porque cada uno de ellos ha heredado una inclinación al pecado de Adán, pero se debe enseñar la obediencia. Esta parte es muy interesante, por el hecho, una vez en el colegio yo estaba haciendo un debate, me tocó hacer un debate de si nosotros somos naturalmente malos, o sea, si somos por naturaleza malos. Y uno de los ejemplos, yo estaba en el lado de que sí, que somos naturalmente malos. Y uno de los ejemplos que yo investigando para el debate me encontré es que tú no le enseñas a un niño a desobedecer. O sea, a ningún niño tú le enseñas a no compartir, por ejemplo, a no compartir o a no apretar su juguete o a hacer una rabieta, o a mentir, exacto, o a hacer una rabieta. Muchos tal vez dirán como que, no, eso son cosas que ellos lo ven de otra gente. Pero hay cosas que literalmente los padres pueden estar encerrados en cuatro paredes y un niño puede hacer una rabieta y eso no se lo ven a nadie. O pueden tener una reacción mala a una situación. Y claro, son niños y tienen su inocencia, pero ningún padre le enseña a un niño a desobedecer. Y es una muestra de que nosotros somos por naturaleza malos. Y por eso nuestro padre tiene la responsabilidad de enseñarnos entonces la obediencia. Entonces, la segunda parte del versículo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo que significa dar honra, lo vemos aquí, lo que significa dar honra a tu padre y a tu madre puede cambiar a medida que lleguemos a la edad adulta, pero el principio siempre perdura. El hijo adulto no le debe obediencia a los padres, pero sí le debe honra a los padres. Y eso está interesante, ¿por qué? Porque nosotros somos obviamente ya un chismo adulto, obviamente yo creo que ya casi la mayoría de aquí todavía vive bajo el techo de sus padres, pero aun cuando nosotros sí lo tengamos que obedecer, ya cuando crezcamos, va a haber un tiempo que tú no vas a tener que hacer todo lo que tu padre y tu madre te digan, tú te vas a convertir en un adulto pensante y independiente, exacto, que no vas a depender, valga la redundancia, de tus padres. Pero algo que el versículo aquí ha dicho es que tú puedes tener la edad que sea y tú le debes honra a tus padres. Y eso está muy interesante. Muy bien. Entonces dice, el primer mandamiento con promesa. Pablo reforzó esta idea con una referencia en Deuteronomio 5:16, donde Dios prometió bendecir al niño obediente. Esa es la referencia de, si tú te preguntabas alguna vez como que, ok, ¿por qué dice eso? El primer mandamiento con promesa. Está en Deuteronomio 5:16. Y luego dice que los cristianos normalmente han dividido, esto es muy interesante, los cristianos han dividido normalmente los 10 mandamientos en los primeros 4 dirigidos a Dios y los últimos 6 dirigidos a sus semejantes. O sea, si ustedes se ponen a analizar los mandamientos, ustedes se van a dar cuenta que los 4, por ejemplo, los primeros 4, lo de no te hagas ídolos, no... Ustedes saben los mandamientos, no te hagas ídolo, ama al Señor, tu Dios, todas esas cosas. Hay 4 que son relacionados con Dios. Y después los otros 6 con el prójimo. No mates, no digas mentiras, contra tu prójimo, el codiciar, todas esas cosas. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pero los judíos dividieron los mandamientos en 2 grupos de 5, considerando que la ley para dar honra a tu padre y a tu madre era más un deber para con Dios que un deber para con el hombre. Y eso me pareció muy interesante también. Porque ellos lo veían así, o sea, ellos lo veían como el honrar a tu padre y a tu madre era parte de lo que tenía que ver con honrar al Señor. Entonces, bien, los versículos el versículo 4, ¿quién me lo puede leer? ¿Alguien quiere participar? Bueno, deja ver si alguien quiere participar, si no. Ok, Sara, yes, dale Sara. Ok. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Muy bien, gracias Sara. Muy bien. Entonces, yo me acuerdo que también creciendo, cuando yo descubrí este versículo, fue como que, de verdad, o sea, yo no sabía que existía ese versículo de chiquito, porque obviamente en la iglesia lo que dicen el primero, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando yo y mis hermanos y yo descubrimos este versículo, fue como que, ok, nos agarramos de esa. Y cada vez que era algo como que honra a tu padre y a tu madre, le decíamos de que, pero no nos provoquen a nosotros. Y se volvió un chiste. Pero realmente tiene mucha verdad. Y es que el Evangelio introdujo un elemento nuevo en la responsabilidad, de una frase de un teólogo, nuevo en la responsabilidad parental al insistir en que se deben tener en cuenta los sentimientos del niño. En una sociedad donde la autoridad del padre, patria potestas, era absoluta, esto representaba un concepto revolucionario. O sea, el hecho de que el padre tenía que tomar en cuenta cómo se sentía el hijo en su educación, era como que, wow, como que porque el niño a mí es como que mucho más chiquito que yo,
yo estoy bien, tú estás mal, como en Matilda. O sea, era así. Y el hecho de que el Señor venga a introducir eso en su palabra era algo revolucionario, como dice la frase. Entonces la parte después B dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este tipo de crianza severa a los hijos contra la que habla Pablo da una justificación innecesaria a la rebelión natural de un niño. O sea, ¿qué significa? Cuando disciplinas a un niño, primero deberías haberte controlado tú. ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Y eso está fuerte, o sea, suena de que fuerte. Es una frase, obviamente, de un señor, no de que la Biblia que está diciendo eso. Pero es una forma de que este versículo nos va a entender que si tú tienes que disciplinar a tus hijos, pero tú tienes que dar el ejemplo, no provoca a tu hijo, porque eso es lo que tu hijo está viendo. En fin, estamos aquí dando una charla parental, que aquí nadie todavía está cerca de tener hijos, porque Ada no está en el estudio justamente hoy. Pero es necesario para nosotros también, nosotros somos hijos y en el futuro lejano también vamos a ser padres. Sí, lejano. Entonces, nada, entonces, ya saben, tenemos que aprender esta cosa, irán en la vida. Y también la disciplina es la misma palabra traducida como disciplina en Hebreos 12, del 5 al 11. Lleva la idea de entrenar a través de la disciplina correctiva. Amonestación lleva más la idea de enseñar. Ambas son necesarias, aunque puede ser significativo que la disciplina sea lo primero. Que básicamente lo que dice acá es que disciplina es la idea de entrenar y amonestación es la idea de enseñar. Pero ambas son significativas, pero que siempre se pone disciplina primero. Tú entrenas y enseñas. Entonces sí, ese fue el desgloso de ese versículo. Entonces, 5 al 8. ¿Quién me lo puede leer? Que no sea el David o la Sara. Ay, Jessica. O sea, progresivamente. Sara siempre puede participar. Dale, Jessica. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bien, gracias, Jessica. Muy bien, entonces, espérate, en el anterior, bueno, aquí básicamente la vida llena del Espíritu y la relación entre padres e hijos. Okay. Entonces, en este, el que acaba de leer Jessica, trata de cómo caminan en la luz los empleados, trabajando como siervos de Jesús. Este es un versículo que para el tiempo actual se aplicaría para empleados y jefes, ¿cierto? Pero en este tiempo existía la esclavitud. Y algo que la gente dice que, wow, cómo la Biblia puede tener esclavitud o qué sé yo. Y hay algo que uno va aprendiendo a lo largo que va estudiando la Biblia, es que primero la Biblia cuenta los sucesos como pasaban en ese tiempo, manchados por el pecado. O sea, la Biblia no cambia la historia de las cosas que pasaron, la cuenta como tal. Y en ese tiempo lamentablemente existía la esclavitud. Y eso fue un concepto también que tenemos que saber, que era diferente en el tiempo de la Biblia. O sea, la esclavitud en ese tiempo no era como la esclavitud que nosotros conocemos en los 1800 de Estados Unidos, por ejemplo. No era el mismo cierto tipo de esclavitud, pero obviamente no era de que el sistema ideal. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una frase muy interesante de Muller. No sé, Muller. El Evangelio, ¿tú quieres leer? Dale. Dice, el Evangelio encontró esclavitud en el mundo y en muchas regiones, particularmente en la romana y la griega. Era una muy mala forma de esclavitud. El Evangelio comenzó de inmediato a socavarla, con sus poderosos principios sobre la igualdad de todas las almas en el misterio de la dignidad de la humanidad y de la obra equitativa de amor redentor que el Maestro Supremo realizó por todas las almas. Pero su plan era no a pelear, sino a socavar. Así que mientras el Evangelio en un aspecto dejó la esclavitud en paz, en otro lo condenó. Ok, entonces básicamente lo que está diciendo aquí es que el Evangelio encontró, o sea, cuando dice el Evangelio encontró la esclavitud en el mundo, es como que el Evangelio llegó en una etapa de la historia en que existía la esclavitud. Y justamente en la época romana era una esclavitud fuerte, era una esclavitud mala. Y cuando se refiere a socavar, la definición... Dale, Sara. Participación. No, termina tu idea.
Ah, bien, perfecto. Excelente. Entonces, nada, yo iba a decir que hay que saber la diferencia entre socavar y cuál es. ¿Eh? No, apalear no, exterminar, no era. Ajá, no, ajá. Como quitarla, no entiendo. Entonces, socavar. Erradicar, eso, ok. Socavar significa excavar alguna cosa por debajo, dejándola sin apoyo y expuesta a hundirse. Debilitar la fuerza moral de una ideología o un valor espiritual. Cuando se refiere a que el evangelio socavó la esclavitud, es que la dejó sin fundamento moral. O sea, le dijo, esto está mal por esto, por esto y por esto. O sea, y no fue como que Jesús no armó una revolución contra la esclavitud, porque él quería quitar la esclavitud de las almas. En ese tiempo esa no era su misión. Pero increíble como aún así, en un sistema malo, el Señor llama en este versículo a una forma radical de ver, pues, ese trato, el trato, exacto. Se dice, siervo, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. O sea, te está diciendo que lo hagan como si la persona que tú estuvieras sirviendo fuera Cristo. Y vamos a expandir eso un poco ahora, pero dale, Sara, dime lo que quieres decir. Que el que una persona critique que la Biblia hable sobre la esclavitud sería lo mismo que criticarle a un libro de historia, por ejemplo, de historia española. ¿Por qué hablan sobre lo que hicieron los españoles de la colonización? Porque eso era malo. Obviamente, parte de lo que hicieron era bueno. Sería la misma crítica. La Biblia tiene y pasa. Sí, se cortó un chingo al final, pero yo entendí lo que tú quisiste decir, o sea, entendí la idea. Y yo digo eso mismo, o sea, yo he dicho eso mismo en el sentido, cuando una vez me preguntaron de que, no, porque la Biblia es machista y qué sé yo qué. El estado cultural. Ajá, exactamente. La Biblia cuenta cómo estaba la cosa culturalmente en ese tiempo. Y yo le digo a esa persona, entonces le diré a esa persona, un autor de una novela que escriba acerca de una sociedad machista. Ese autor es machista por escribir acerca de esa sociedad machista, que es la misma idea que Sara estaba planteando. No, obviamente tú no dirías que ese autor es machista, entonces tú no puedes aplicar la misma lógica a la Biblia. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Gracias, Sara, por tu aporte. Entonces, aquí entonces nosotros estamos viendo el trato primero del siervo hacia el amo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú sirvas a Cristo. Y sirviendo a Cristo, tú sirves a tu amo. Como al Señor significa que todo... Ok, en la parte dice como al Señor. Esta parte de aquí arriba. Como a Cristo. Como al Señor significa que toda nuestra obra en realidad se hace para el Señor, no para el hombre. La gracia nos hace siervos de Dios mientras todavía somos siervos de los hombres. Nos capacita para hacer los negocios del cielo mientras nos ocupamos de los negocios de la tierra. Santifica los deberes comunes de la vida, mostrándonos cómo cumplirlos a la luz del cielo. Me gustó mucho esa parte que dice santifica los deberes comunes de la vida. Son cosas, o sea, las cosas simples que nosotros hagamos día a día, como nuestro trabajo, deben ser hechos para el Señor y deben ser hechos bien como para el Señor. Sirvan de buena voluntad como el Señor. Aquí es la parte de como el Señor. Sirvan de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bien, entonces en el versículo 9, ¿alguien lo quiere leer? Muy bien. Dale. Dice, y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Okay. Entonces dice, ¿cómo caminan en la luz los empleados, trabajando como siervos de Jesús? Y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Aquí, entonces, déjame dejar alguien entrar. Entonces, aquí lo que está haciendo es igualando, o sea, equiparando ¿se dice? No sé, igualando al amo y al siervo, que era algo totalmente revolucionario en ese tiempo. O sea, nadie nunca había hablado acerca de la esclavitud en esos términos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Se les dice a los amos que hagan con ellos lo mismo, sus empleados. Así como los siervos deben trabajar duro y honestamente para sus amos, los amos deben hacer lo mismo por los que trabajan para ellos.
Así que el Evangelio deja su mensaje de obligación absolutamente equitativa. En Jesucristo, sobre el esclavo y sobre el dueño de esclavos. El principio era su trabajo, no hay palabra de revolución. Es una frase de otro teólogo. Pero aquí nosotros podemos ver que el Señor no solamente se preocupaba por un cierto tipo de persona. O sea, aquí nosotros no podemos decir, algo que yo he visto mucho, perdón que me interrumpa a mí misma, pero algo que yo he visto mucho en redes últimamente, es que Jesús vino aquí para tumbar los sistemas de opresión del mundo. Oh, una participación, excelente. Ya voy, déjame terminar la idea. Es que yo nunca le había visto la cara. Aquí dice, es Esther, ¿verdad? Ay, concho, es Esther, ok. Ok, mi idea era que yo he visto mucho últimamente en Instagram que están diciendo que la misión de Jesús al venir a la tierra fue tumbar los sistemas de opresión y hablar contra los opresores y qué sé yo, qué sé yo cuánto. Y realmente, obviamente no es así. Nosotros sabemos que la misión del Señor... gracias. Nosotros sabemos que la misión del Señor fue para nosotros, para salvarnos de nuestro pecado y quitar los pecados del mundo. Pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros vemos una cosa increíble aquí, que el Señor le habla de la misma forma al siervo, al esclavo, como al amo. Y entonces aquí nosotros vemos que el Señor no necesariamente vino al mundo a quitar los opresores de la tierra, sino a brindarle la misma gracia a ambos. Trata de la misma forma en como yo te trato a ti, trata a tu siervo. Y siervo, de la misma forma como yo te trato a ti, trata entonces a tu amo. Y él enseñó la misma gracia y el mismo trato, valga la redundancia, a ambos extremos. Y eso es algo muy importante para notar. Dale. Ok. Amalia siempre me pone la base de lo que yo voy a decir, que era básicamente que a mí me llama mucho la atención de los últimos 2 capítulos que hemos estado viendo de Efesios, que en vez de cambiar, bueno, esa no es la palabra, que como tú decías, mucha gente piensa que Jesús vino a romper con las reglas que había y todo eso, pero más bien yo creo que la manera correcta de tú expresarlo es redefinirlo, porque antes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la semana pasada, que era que las mujeres se tenían que someter a su esposo, pero el esposo también se tiene que someter a su esposa. Eso no significa que él rompió con él. Paréntesis. El esposo se tiene que someter a Cristo, la esposa al esposo, pero la Biblia nunca dice del esposo a la esposa. Y nosotros hablamos la semana pasada por qué no era de esa forma. Una pequeña aclaración ahí, porque es peligroso entonces confundir los términos. Básicamente, como que se tienen que servir entre ellos dos. No es solamente que la esposa le sirve al esposo, el esposo también le tiene que servir a la mujer con la que él se case. Entonces, aquí vemos lo mismo con lo de los siervos, que el siervo te tiene que servir a ti, pero que tú también tienes que tener gracia con ellos, básicamente. Como en todo esto se está redefiniendo como el liderazgo bíblico, porque uno siempre piensa como un líder, como alguien que está por encima de todo el mundo, cuando, por lo menos los últimos versículos que hemos estado viendo, es como que el liderazgo como que están al mismo nivel, solo que el líder es quien toma las decisiones y como que la guía. Que el líder tiene compasión y gracia, que un liderazgo bíblico se ve a través de que, aún yo siendo líder, tú no vas a ser tratado como alguien que yo estoy oprimiendo, alguien que yo estoy aplastando. Tú vas a ser alguien que por mi liderazgo, yo voy a querer cuidar y yo voy a querer proteger. Que es la misma forma como el Señor hace con nosotros. ¿Tú terminaste, Esther, todo bien? Yeah. Sí, pretty much. Okay. Perfecto. Entonces, gracias por tu participación. Entonces, pasamos al versículo 10. Dice, el llamado a estar firmes contra el diablo. Y aquí nosotros vamos a pasar entonces a la parte de estar firmes, la armadura del Señor, que se habla un chingo aquí en Efesios. Yo sé que esos no son los versículos principales de esa analogía, pero vamos a hablar un poquito de eso aquí también. El llamado a estar firmes contra el diablo. Esther, ¿lo quieres leer tú mismo? El versículo 10. Dice 9. Déjame ver por qué que dice 9, si fue una equivocación mía o es el 9 realmente. No, ahí está el 9. Es el 9, el versículo 9, ¿verdad? No el 10. Por lo de... ok, sí, está mal. Disculpen. El M el 10, entonces, Esther, please. Aunque no esté en pantalla. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Ok, muchas gracias. Yo puedo cambiarlo ahora mismo por eso. Vamos a buscar Efesios 10. Entonces, en Efesios 10 lo que dice, simplemente lo que dice Esther, fortaleceos en el Señor por el poder de su fuerza. ¿Qué dice? Mira, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces está aquí, bla, 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 aquí. Vamos a cambiarlo de una vez. Porque al final yo le voy a dar esta diapositiva a ustedes para que ustedes también la tengan ahí, para que la vayan viendo con los videos que le faltaron también. Entonces dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Literalmente, Pablo escribió, fortaleceos a sí mismos en el Señor. Probablemente tomó la idea de 1 Samuel 36, donde se dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. La enseñanza detallada de la guerra espiritual, en este pasaje presenta dos componentes esenciales. Primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es el primero. Luego, vestíos de toda la armadura de Dios. Los dos son esenciales y muchas enseñanzas sobre la lucha cristiana descuidan el primero. Si tomas a un hombre débil, es una buena analogía para entender esto. O sea, lo que se refiere cuando descuidan esto es que solamente hablan de la armadura del Señor, vístete de la armadura del Señor, vístete de la armadura del Señor, pero donde dice fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces la analogía que dice aquí es, si tomas a un hombre débil que apenas puede mantenerse en pie y le pones la mejor armadura, seguirá siendo un soldado ineficaz. Será derrotado fácilmente, aunque tenga la mejor armadura. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nosotros debemos comenzar equipándonos para la batalla, digamos, espiritual, fortaleciéndonos en el Señor, no solamente prestando la atención a la armadura del Señor, gracias, a la armadura del Señor, sino que debe comenzar por el fortalecernos en el Señor. O sea, Dios tiene vastas reservas. Okay. Dios tiene vastas reservas de fuerza que pueden ser usadas como poder en nuestra vida cristiana. Pero su fuerza no obra en mí mientras me siento pasivamente. Su poder trabaja en mí cuando confío en Él y salgo a actuar. Puedo confiar en Él y no actuar. O sea, yo puedo confiar en Dios y no hacer nada. Puedo actuar sin depender de Él. O sea, yo puedo hacerlo sin confiar. Pero ambos se quedan cortos. Debo confiar en su poder y luego actuar. Y es el principio que nos presenta Efesios 6, versículo 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces dice, versículo 11, el mandato de toda la armadura de Dios. Te comienza diciendo que te fortalezca en el Señor para después ponerte la armadura. Como la analogía que ya dijimos. Tú no te puedes poner una armadura si tú no estás fortalecido. No te va a servir de nada una armadura si tú no estás fortalecido. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y aquí comenzamos a tratar temas ya más espirituales, la guerra espiritual, la lucha contra el diablo. Aquí está el versículo famoso de no es contra carne ni hueso, lo vamos a ver más para adelante. Entonces, dice, esta palabra antigua para armadura se usa solo en otro lugar del Nuevo Testamento. En Lucas 11, 21 al 22, Jesús habla del hombre fuerte que está totalmente armado, pero que es despojado de toda su armadura cuando llega a uno más fuerte y lo derrota. Sabemos que Jesús desarmó todos los principados y potestades, Colosenses 2:15. Esta armadura es de Dios, tanto en el sentido de que proviene de Él, como en el sentido de que su armadura es, con el sentido de que es su armadura real. En el Antiguo Testamento es el Señor quien usa la armadura, Isaías 59:17. Ahora comparte esa armadura con nosotros. Equipados con la armadura de Dios, no es de extrañar que seamos más que vencedores. Entonces ahí entonces la conexión entre los versículos, nosotros porque tenemos la armadura del Señor que habla aquí en Efesios, vamos a ser más que vencedores, como habla en Romanos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice para qué vamos a necesitar la armadura, en que expresamos la fuerza que tenemos en Dios al estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los planes de Satanás contra nosotros se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos en el poder de Dios. Y algo que decían, yo no sé si fue en la conferencia en una prédica, pero que nosotros tendemos como cristianos a tenerle miedo a las cosas del diablo, como la cosa como que poder así como que espíritu maligno, todo ese tipo de cosas. Ciertamente yo le tengo como que un miedo especial a esas cosas porque son cosas no habituales.
Pero algo que dijimos eso, o cualquier ataque del diablo. Pero algo que decían en una prédica era que nosotros no le podemos tener miedo a lo que le tiene miedo al Señor que pone sus ojos sobre nosotros. Y eso es una verdad como que, wow. O sea, nosotros no le podemos tener miedo al diablo si dice la misma palabra que los demonios lo ven y tiemblan, creen y tiemblan en el Señor. Si la persona a la que nosotros le tenemos miedo le tiene miedo a la persona de la que nosotros tenemos la armadura, suena como trabalengua, pero yo sé que ustedes me están entendiendo. A la persona que nosotros tenemos la armadura no tiene ningún sentido. Ellos mismos le tienen miedo al Señor. Entonces, ¿por qué nosotros le tenemos miedo a Él? Y por eso nosotros tenemos que estar firmes contra las insidias del diablo. Bien, entonces, versículo 12, el hecho de la guerra espiritual. Dale, Isa. Es un comentario un poco atrasado, porque de lo que tú estás hablando de lo que Jesús vino a hacer, que él no vino necesariamente a desbaratar los sistemas del mundo. Dale. Que como que me quedé pensando en eso y yo pienso que, o sea, que sí, que actualmente hay como un sobreenfoque en eso, en como que Jesús simplemente vino a desmantelar esos sistemas físicos y que Jesús simplemente era una figura política y más nada. Y yo creo que eso no es cierto, obviamente, que el propósito de la venida de Cristo fue liberar almas, pero como que también yo pienso que hay veces que uno en la iglesia se va a otro extremo y que sí es una realidad que parte de esa liberación espiritual que hizo Jesús afecta las cosas físicas, porque uno ve cómo Jesús no, o sea, manda a la gente a que la verdadera religión es darle comer a los pobres, es cuidar de la viuda y de los huérfanos, que no se conformen a los sistemas de este mundo. Uno ve como Santiago dice que no sirve de nada darle de comer a los pobres y darle un sermón, como que sí hay un cambio en la manera de ver la vida físicamente y como que en los sistemas actuales, o sea, hay sistemas que están cargados de pecado y de mentalidad pecaminosa y como creyente uno debe de luchar en contra de eso, basado en la liberación espiritual que ya ha sucedido. Totalmente. Y eso básicamente, o sea, cuando tú te fundamentas en eso, o sea, cuando tú te fundamentas en que el Señor vino a cambiar nuestros corazones y nuestra manera de pensar, y ese cambio de nuestro corazón y nuestra manera de pensar son lo que cambian los sistemas sociales del mundo. O sea, nosotros podemos actuar de manera, digamos, de manera radical socialmente y en amor socialmente y tumbar sistemas de opresión y todo eso, porque ya tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Y esa era, o sea, pienso yo, y bíblicamente nosotros lo vemos, que era la misión de Jesús, que Él quería que existiera una transformación de nuestra vida para que existiera una transformación del mundo. O sea, que primero hay una transformación en nuestros corazones y después entonces el Señor usa esa transformación de nuestros corazones para cambiar el mundo. Exacto, redefinirlo como dijo Esther. Dale, Sara. También sobre, o sea, cuando vino Jesús, obviamente él impactó en todo sentido, iba a impactar en cada área de la sociedad y todo lo que la persona está experimentando, pero no hay que confundir, como también se dijo, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Él no podía meterse directamente en lo que eran las leyes y todo eso, pero obviamente su llegada iba a impactar en eso. Exactamente. O sea, así mismo es. Él no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que él predicaba era que tú tenías que servirle a tu amo y que, o sea, en ese sistema, él no predicaba esclavos, libérense y sálganse de su yugo de esclavitud para siempre, hagan una revolución y maten a todos los opresores. No, o sea, obviamente eso no fue lo que predicó el Señor. Predicó lo opuesto. Pero a través de esa, digamos, igualdad que el Señor predicó entre amos y siervos, hubo un cambio en la vida, pudo haber un cambio socialmente en la vida de esas personas. Y es el cambio que nosotros queremos ver, un cambio primero, como ya decíamos, de corazón y luego en los sistemas sociales y culturales de ese tiempo. Entonces, sí, gracias everybody por participar. Muy bien, entonces, versículo 12, aquí hablamos del hecho de la guerra espiritual. Aquí no te estoy diciendo la posibilidad de la guerra espiritual, de que tal vez te puede pasar un día, está hablando de un hecho. La guerra espiritual es un hecho, existe y está muy vivo. Dice Efesios 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí te está diciendo que hay un mundo, hay una realidad, hay un mundo, que no es lo que nosotros podemos ver y existe y está luchando contra nosotros.
no es como dice, un cuento de hadas o una exageración de una iglesia extremista, es algo que existe y algo que es real. Dice tú, tú no has hablado aquí, porque no tenemos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pablo no llamó al creyente a entrar en guerra espiritual, simplemente lo anunció como un hecho. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino si luchamos contra principados, etc. Estás en una batalla espiritual. Si ignoras ese hecho, probablemente no estés ganando la batalla. Gracias. Importante. Si ignoras ese hecho, probablemente no estás ganando la batalla. O sea, si nosotros ignoramos que lo que nosotros estamos luchando contra, cuando nosotros vemos en el mundo que está una sobreexposición del aborto, sobreexposición de un feminismo radical, de una ideología de género, y nosotros pensamos, wow, esta gente así mala, esta gente así depravada. Esa gente son la consecuencia de lo que no es sangre y carne. Nosotros no estamos luchando contra sangre y carne, estamos luchando con pensamientos que son literalmente diabólicos, o sea, son literalmente de fuerzas malignas. Y es una lucha que nosotros tenemos. Y, o sea, la Biblia es tan perfecta que nos dice cómo lucharla con la armadura del Señor. Ok. Mira, entonces. A ver. Chat. Algo. Eso me recuerda a Screwtape Letters. Oh, mira, Isabela le recuerda a Screwtape Letters. Tú lo leíste. ¿Por qué tú crees que Isabela le recuerda a Screwtape Letters? Porque en Screwtape Letters te recuerda como que no son con cosas súper grandes, como que no es que te menciona en Screwtape Letters pecados súper, como que tú digas, wow, esa persona. Son pecados súper solos, como son detallitos que uno se da cuenta. Y de hecho, Pastor Miguel tuvo una serie de eso, de guerra espiritual en YouTube, tiene 3 partes, y justamente me acordé que lo tengo que ver. Y algo de que sí me acordé de lo que hablaban de esa serie era que justamente eso, que la guerra espiritual es tan presente que son con cosas pequeñas, no es con algo que tú digas, yo me voy a proteger de inmoralidad sexual. Son cosas que uno no se da cuenta. Más chiquito, exacto. Y que si uno ignora que esas son cosas espirituales, o sea, que atacan a nuestro espíritu y que son espíritus que están atacando, si nosotros ignoramos eso, pues no hay forma de que... es como tú no puedes combatir algo que tú no reconoces que tú tienes, ¿te entiendes? Como que ese mismo concepto. Y sí, entonces luego dice, ¿por qué no tenemos lucha contra contra sangre y carne? El hecho de que nuestra verdadera batalla no es contra sangre y carne es olvidado por muchos cristianos, que ponen todos sus esfuerzos en esa dirección. O sea, los cristianos que debaten y pelean contra gente y dicen, no, este es el peor ser humano que ha existido, porque mira la idea horrible que tiene esa persona. La idea de Pablo aquí es muy parecida a la de 2 Corintios 10, del 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego la parte C del versículo, principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo usó una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Deberíamos considerarlos como pertenecientes a muchos niveles diferentes y de muchos rangos diferentes. Sin embargo, todos tienen un objetivo. O sea, hay muchos diferentes tipos de espíritu maligno, pero el mismo objetivo ellos tienen: derribar al cristiano de su lugar de firmeza. Entonces vamos a ver aquí ahora en qué lugares de la Biblia se encuentran como que eso de los principados y potestades. Romanos 8:38, uno de los más famosos, nos dice, ¿tú puedes buscar? Y lo podemos leer. Sí, o sea, los versículos de referencia. Romanos 8:38 nos dice que los principados no pueden apartarnos del amor de Dios, por tanto existe un límite a su poder. Esto es muy interesante, o sea, aquí ya estamos profundizando en quiénes son esa persona contra la que estamos luchando espiritualmente. Se dice en Romanos 8:38. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que yo puedo ayudarle. Ok, dale, perfecto, Esther. Búscame lo último 2 entonces y nosotros leemos Efesios 1. Tú lo estás viendo ahí, perfecto. Ok. Los últimos 2 tú puedes buscar. Entonces, bien, lo que dice es aquí que nada de esos seres nos puede separar del amor de Dios. Busca Efesios 1:20. Dice,
Pero déjame terminar la idea de Romanos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que existe un límite a su poder. O sea, ellos no pueden hacer todo lo que ellos quieran contra nosotros. Existe un límite. Ellos no pueden tocar el amor de Dios que ya el Señor tiene para nosotros y que nosotros, o sea, el que estamos como que unidos a Él. Y eso no da esperanza. O sea, eso contra lo que estamos luchando espiritualmente tiene un límite. Soreni, dale. Te esperamos. Sí, perdón, era que no lo podía quitar. Bueno. Concerniente a eso que tú estás diciendo, en días pasados me pasó algo que yo siento que se conecta totalmente con lo que tú estás hablando. Y fue que yo tuve un episodio de parálisis del sueño. Algunos ya saben lo que es por experiencia y los que no, pues qué bueno que no les ha pasado, ojalá nunca les pase. Cuando yo tuve el episodio de parálisis, a veces los episodios de parálisis dan consigo alucinaciones. Entonces yo comencé a tener una alucinación. Yo no supe que era alucinación hasta mucho después que me desperté y pregunté en la casa que si había una persona X aquí y me dijeron que no había nadie. Entonces ahí fue que confirmé que era una alucinación. Entonces, mientras yo estaba teniendo el episodio de alucinación, que dejo de escuchar ya a la persona con la que estoy alucinando, entonces de la nada veo como que una sombra que está encima de la cama mirándome fijamente. Y yo comencé a desesperarme. Y yo no podía despertar y yo estaba desesperada porque yo quería despertar. Y cuando logro despertar en sí, yo comienzo como que a orar y yo, ay Señor, y comencé a orar y todo esto. Entonces como que llegaron pensamientos, malos pensamientos que producen ansiedad a mi cabeza. Entonces en ese transcurso que yo estaba lidiando con esos pensamientos, llegó un pensamiento contundente y fue el siguiente: ¿realmente tú crees que si tú tienes mi protección, el diablo tiene autoridad sobre ti? Y eso despejó todo totalmente y comencé a sentirme confiada, a sentir paz. Y yo dije, realmente, o sea, de verdad que si el Señor es por nosotros, no hay nada que aunque se levante pueda tener la victoria sobre nosotros. Amén, amén. Wow. Qué lindo. Soraya siempre tiene un testimonio súper increíble para contar. Pero sí, así me invito. O sea, si nosotros pensamos de esa forma, en que el Señor es el que está de nuestro lado, eso da una paz enorme. Yo no me imagino lo que tiene que ser como que ese tipo de cosas. Que a mí me ha dado parálisis, pero no así. Y nada, o sea, gracias Soraya por compartir. Entonces, yes, léete Efesios 1, 20, 21. Yo voy a echar un chingo más para atrás para que tenga sentido. A ver. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén, gracias. O sea, Efesios lo que nos dice aquí es que, o sea, al principio de Efesios nos dice que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de todos los principados y potestades. Colosenses 1:16, nos dice que Jesús creó a los principados y potestades. Colosenses 2:10 nos dice que Jesús es la cabeza de todos los principados y potestades. Por tanto, Jesús no es lo contrario de Satanás, pero Jesús no es lo contrario de Satanás o de los principados. Él está por encima de todos ellos. Él está por encima, Él lo controla, él sabe quiénes son ellos. No es algo que se le escapa. No es algo como que Jesús está allá y Satanás está allá. Él está por encima de todo ello. O sea, Efesios 3 del 10 al 11. Dale, Esther. Ok. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias. Aquí lo que nos dice es que la Iglesia da a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades. 1 Corintios 15:24 nos dice que los principados y potestades tienen un fin. Un día su propósito se cumplirá y Dios ya no les permitirá orar. Porque aunque a nosotros nos suene como que un poco chocante, el Señor permite todo lo que pasa. Por lo tanto, Dios tiene un propósito al permitir que obren. O sea, Dios tiene un propósito al permitir que esas personas tengan algún tipo de participación en lo que sea que nos pase. Y nosotros podemos ver eso claramente en la historia de Job. Es una historia desgarradora, pero que nosotros vemos como el Señor es el que le permite aquí actuar. Y increíble, o sea, el Señor
el Señor, nada se mueve en este mundo sin que el Señor sea que lo permita. Y aunque eso debería de darnos esperanza y debería de darnos tranquilidad, ciertamente como que, ok, si el Señor puede permitir lo que Él quiera, como que, y si Él quiere que yo, como que no me vaya bien ahora. Y si, yo lo pensaba eso, pero al final lo que nosotros tenemos que saber es que él tiene un propósito y que dice Romanos, toda la Biblia se conecta. ¿Qué dice Romanos? Que para los que aman al Señor todas las cosas obran para bien. Entonces el último versículo, dale, Esther. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Okay. Triunfando sobre ellos, importante, nos dice que Jesús desarmó a los principados y potestades en la cruz. Por lo tanto, nuestra victoria tiene sus raíces en lo que hizo Jesús, no en lo que hacemos nosotros. No es que no haya nada de nuestra parte, sino que nuestro hacer es la apropiación y aplicación de lo que hizo ya Jesús. O sea, y eso está súper interesante. Bueno, se me fue la voz. Eso está súper interesante. Que lo que sea que nosotros vayamos a hacer contra principados y potestades en esta guerra espiritual, que es un hecho, es algo ya apropiándonos de lo que Jesús ya hizo. O sea, Jesús ya venció a todo principado potestad contra nosotros en la cruz. Y lo que nosotros hacemos constantemente es fortalecernos en eso. Bien, entonces ya casi, ya son las 10 casi. Ya vamos a darle un chismo rápido. La respuesta adecuada al hecho de la guerra espiritual. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Dios le da al cristiano una posición gloriosa para mantener mediante la fe y la guerra espiritual. Estamos firmes en la gracia, hay tantos los versículos, estamos firmes en la gracia, en el evangelio, en el valor y poder, en la fe, en la libertad cristiana, en la unidad cristiana, en el Señor, y deberíamos estar firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. 14 al 15 dice, la respuesta adecuada al hecho de la guerra espiritual. La misma secuencia. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Aquí lo que está haciendo la palabra entonces es describirte la armadura. O sea, te está describiendo cómo tú te debes entonces equipar. Estad pues firmes. Solo podemos estar firmes cuando estamos equipados con la armadura de Dios, que Dios nos ha dado en Jesucristo. Cada aspecto de esta armadura simbólica responde a una dinámica específica dentro de la vida cristiana que nos permite enfrentarnos al ataque espiritual. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad está simbólicamente representada como un cinturón que protege nuestro abdomen y sostiene nuestras prendas para que podamos luchar eficazmente. Y aquí te explica por qué se usa esta analogía y me parece interesante. Cuando un hombre se sentaba y se relajaba, se quitaba el cinturón. Ponerse el cinturón preparaba para la acción, liberaba a uno para el movimiento y ponía al soldado en un estado de ánimo de batalla. O sea, tú estabas ya como que ready. Jesús comunicó la misma idea en Lucas 12, del 35 al 36. O sea, por eso habla de ceñir nuestros lomos con la verdad, habla de la verdad como un cinturón. Luego dice vestidos con la coraza de justicia. La justicia se representa como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales. No podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia, así como un soldado no puede luchar eficazmente sin su coraza. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Aquí usa una palabra ya diferente para lo que va en otro pie, pero el apresto del Evangelio se representa como los zapatos protectores o sandalias que usan los soldados romanos. Nadie puede luchar de manera efectiva o cumplir con sus deberes de manera efectiva sin este equipo. Apresto es una palabra que significa una base preparada. El Evangelio proporciona la base para todo lo que hacemos. Y así nosotros vemos la analogía de una manera perfecta. O sea, la base de todo lo que hacemos, en nuestros zapatos, en nuestras sandalias, como nosotros debemos caminar, es con el Evangelio. Por poderoso que sea el resto del cuerpo, si estás herido en los pies, eres una presa fácil para el enemigo. Si nosotros no tenemos la base del Evangelio, nosotros vamos a ser una presa fácil para el enemigo. Y que también, o sea, combina todo con que nuestro primer estudio haya sido acerca de qué es el Evangelio, porque tiene que ser la base para todo lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, bien, versículo 16 al 18, ya estamos terminando. La armadura espiritual a tomar. Listo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gracias. Entonces dice, tomad el escudo de la fe. Efesios 6, del 13 al 14, nos dice que qué armadura debemos tomar. O sea, lo que ya leímos. Algunas de las armaduras las debemos usar todo el tiempo y tener como base permanente. Por lo tanto, tener es lo primero. Debemos estar arraigados en el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y las botas de combate del Evangelio. Sin embargo, ahora Pablo se ocupará de aspectos de la armadura que debemos tomar en los momentos necesarios de guerra espiritual y oportunidad. Tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es representada por un escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno, como ya dijimos. Esos esfuerzos persistentes de enemigos demoníacos para debilitarnos a través del miedo y la incredulidad. O sea, cuando hay sistemas que nos tratan de, sistemas, ideologías, pensamientos que tratan de debilitar nuestra fe, y eso pasa y está muy presente, y hay personas que literalmente han dejado el camino del Señor porque hay ideología y forma de pensamiento que van en contra de la creencia cristiana, y por eso dice que la fe tiene que ser entonces el escudo, tiene que ser el escudo de la fe contra ese tipo de ataques. Y tomad entonces el yelmo de la salvación. En el mundo antiguo, por lo general, era una gorra de cuero tachonada con metal para mayor resistencia. A menudo se agregaba algún tipo de pluma o decoración, entonces lo invito, que es muy como que simbólico de los romanos. Tal vez para identificar al soldado en su regimiento. La salvación se representa como este tipo de yelmo que protege una parte esencial del cuerpo. Un soldado sería tonto si fuera a batalla sin su yelmo. Primera Tesalonicenses 5:8 habla del yelmo de la salvación en relación con la esperanza de la salvación. Es muy interesante. Okay. Primera Tesalonicenses 5:8 habla del yelmo de la salvación en relación con la esperanza de salvación. El yelmo de la salvación nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos, dándonos esperanza, no solo en saber que somos salvos, sino que seremos salvados. Esa es la seguridad de que Dios triunfará. Y no solamente de que Dios triunfará en nuestra guerra espiritual, en nuestra lucha espiritual, como hablaba Soreni, de que, ok, sí, yo estoy contigo porque tú tienes miedo, sino que Él ya triunfó en la cruz y nosotros tenemos no solamente una esperanza aquí en la tierra de que vamos a vencer esos ataques del enemigo, sino que tenemos una esperanza eterna, que ya va a haber un tiempo en que no vamos a tener que batallar contra el enemigo. Y esa es la esperanza de la salvación, el yelmo de la salvación. O sea, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa parte, una segunda parte que la vamos a ver ahora. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea de que el Espíritu te proporciona una espada, y esa espada es la palabra de Dios, para usar eficazmente la espada del Espíritu. No podemos considerar la Biblia como un libro de encantamientos mágicos, ni atarnos una al cuello de la forma en que se dice que el agua ahuyenta a los vampiros. Para usar eficazmente la espada debemos considerarla como la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Si no confiamos en la inspiración de las Escrituras, que la espada realmente vino del Espíritu, entonces no la usaremos de manera efectiva. O sea, si nosotros no creemos que eso es efectivo contra el enemigo, entonces no va a ser útil. Bien. Entonces, del 18 al 20, ¿cómo usar la fuerza espiritual y la armadura de Dios? Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen en toda perseverancia. Ese era el último versículo del anterior. Perdón. Sorry, le di para atrás. Ok, ya. Oren en todo tiempo con toda oración. La idea es todo tipo de oración, oración sobre oración. Debemos usar todo tipo de oración que se nos ocurra. Oración en grupo, oración individual, oración en silencio, oración a gritos, oración caminando, oración de rodillas, ustedes entienden, oración elocuente, con gemidos, constante, ferviente, solo ora. Todo tipo de oración. O sea, hubo una conferencia nueva de mujeres que hicieron, que hablaba de cómo nosotros muchas veces, aplica para hombres también, muchas veces nosotros tenemos una caja de oración, que es esta forma como nosotros tenemos que orar, y si nosotros no oramos de esa forma, pues entonces no podemos orar. Y realmente no funciona así. Nosotros tenemos que orar con toda oración, con todo tipo de oración podemos orar. Y luego dice, para todos los santos. Aquí Pablo no quiere dejar dicho, o sea, podemos luchar espiritualmente, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Recuérdense que cuando la Biblia dice santos, lo hemos dicho antes, se refiere a cristiano, a nuestro hermano, ¿verdad? El soldado no solo se preocupa por su propia seguridad, siente el instinto de proteger y luchar
en nombre de los demás. Y aquí seguimos con la analogía del soldado, que el soldado no solamente se protege él mismo en batalla, sino que tuvo el soldado que protegen a sus compañeros. Y luego dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada, luego dice palabra al abrir mi boca. Después de traer a colación la idea de que la guerra espiritual se puede librar en nombre de otros, Pablo les pide a los lectores que oren por él. O sea, ya que Pablo estableció, ustedes tienen que orar por todos los santos, oren por mí, por favor. O sea, Pablo dice, ustedes tienen que hacer esto. Ok, comiencen conmigo, por favor, oren por mí. Podríamos imaginarnos a Pablo pidiendo muchas cosas, como alivio de su encarcelamiento, recuérdense que él está en la cárcel, u otras comodidades, pero su corazón y su mente estaban fijos en su responsabilidad como embajador del Evangelio. O sea, dice aquí, o sea, el versículo 19 es increíble ver el carácter de Pablo. Perdón, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. O sea, Pablo estaba orando para que él pudiera hablar bien del Evangelio. Él estando en la cárcel, él estando siendo, seguramente le iban a matar, él pidió para que él pudiera hablar bien del Evangelio. Y es increíble, o sea, él pudo haber pedido que oraran por mí porque tengo una infección en la pierna y me duele mucho. Oren por mí para que me saquen de la cárcel lo más pronto, para que la gente me encuentre bien. No, pero oren por mí para yo poder abrir mi boca, que al abrir mi boca me sea dada, que me sea dada a fin de conocer el temor, sin temor, el misterio del Evangelio, sin temor. Y eso fue justamente lo que lo puso en la cárcel y él está orando para que él lo pueda hacer bien. Esto es que me hizo que yo llegara a la cárcel. Oren por mí para que yo lo pueda seguir haciendo. Que al abrir mi boca me sea dada. La idea detrás de abrir mi boca es hablar con claridad. Además de nuevo, Pablo pidió oración para poder proclamar el Evangelio con claridad y con un poder intrépido. Es fácil descuidar uno u otro. Y luego dice, soy embajador en cadenas, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Wow. Por supuesto, la palabra griega antigua para cadenas significaba grilletes de prisionero, pero también podría usarse para el adorno de oro que se usa alrededor del cuello y las muñecas de los ricos y poderosos. En ocasiones especiales, los embajadores llevaban este tipo de cadenas para mostrar las riquezas, el poder y la dignidad del gobierno que representaban. Pablo considera que sus cadenas de prisioneros son en realidad el adorno glorioso de un embajador de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y eso se explica por sí solo. O sea, Pablo no veía sus cadenas como un impedimento para el Evangelio, sino como como un adorno glorioso de que él era embajador de Cristo. Mírenme, yo soy embajador de Cristo. No, mírenme, pues él no decía orgullo, no tenía orgullo. Pero él decía, miren, estas son mi cadena, yo la veo como una forma gloriosa de que yo estoy haciendo mi trabajo bien. Y me parece increíble eso. Y con eso, Pablo entonces ya va a cerrar la carta. 21 al 22 dice. ¿Quién lo quiere leer del 21 al 22? Dale, Esther. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Gracias. Dale, Isa. Yo iba a decir sobre lo que tú estabas diciendo en el slide anterior, sobre la oración, Sí. que yo pienso que también algo muy útil en ese sentido, como practicar orar los salmos, porque muchas veces uno está acostumbrado como una forma de oración muy repetitiva, que es la que uno siempre hace, y en los salmos realmente hay mucha variedad en tanto las oraciones, y cuando uno se pone en una situación en la que uno ora esos diferentes salmos, eso puede como que proveer mucha variedad en la forma en la que uno ora, y yo creo que eso es muy útil. Sí, gracias, Isa. Es una muy buena idea, en verdad, porque yo sí me he encontrado como a veces stock, como en la oración, como que varada la palabra. Oye, yo no sé qué más orar. Yo hay veces que te busco en internet como que peticiones de oración. Si alguien tiene una petición de oración, yo quiero orar por algo. De verdad, yo lo hago. Como que si hay una iglesia que tiene un problema, yo no sé. Pues yo necesito orar por algo y no estoy orando lo suficiente ni como debería. Pero en los salmos, en la Biblia, hay muchísimas oraciones que nosotros podemos hacer. Hay muchos salmos y hay muchas oraciones que podemos hacer. Entonces, sí. Pero sí, entonces vamos a hablar ahora de Tíquico. Tíquico, hermano amado y fiel ministro. Tíquico era un asociado de Pablo, mencionado en otras cartas. Hechos 24, Colosenses 4:7, 2 Timoteo 4:12, Tito 3:12.
Y Pablo parece haber usado a menudo a Tíquico como mensajero, para que también vosotros sepáis mis asuntos. O sea, él está diciendo que, para fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que yo hago, se lo haré saber a Tíquico, amado hermano y fiel del Señor. Se lo voy a hacer saber a él, para que consuele vuestros corazones. Dice, a quien se ha enviado a ustedes precisamente para eso, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Pablo quería que Tíquico consolara a los efesios y a todos los que leían la carta sobre la condición de Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Él se preocupaba por los corazones de las personas en Efesio. Bien. Efesio. Ok, y palabras finales, 23 al 24, dice, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico. Espérate, es el 21. Concho, no lo cambié. Disculpen, fallos técnicos. ¿Quién me lo puede leer? Entonces, el cosa, no sé por qué no está saliendo. Ya, ok. 23 al 24. Ok, dale, léelo. Dice, pase a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Vamos a ponerlo aquí. Para ya dejarlo aquí puesto. Muy bien. Pase a los hermanos. Ok. No voy a presentar. Okay. Bien, dice entonces, pase a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pablo concluyó la carta como la comenzó, con referencia a la gracia y a la paz. Estos dos pilares esenciales para la vida cristiana, gracia y paz. Todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Inalterable. Inalterable es literalmente en incorrupción. La idea bien puede ser con un amor eterno. Nuestro amor por el Señor debe ser imperecedero. Y luego dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Pablo terminó pronunciando una bendición, que era su manera de ayudar a los efesios a caminar en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que es lo mismo que él dijo en Efesios 1:3. Y así Pablo cierra Efesios entero. Muchas gracias. Efesios, gran carta, muy bien. Gracias por la emoción. Muy bien. Entonces, nada, hemos acabado, terminado. Le debí poner como que fin o algo ahí bonito, pero nada. Hemos terminado Efesios 6 y Efesios completo. 6 capítulos llenos acerca de lo que el Señor hizo y de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Fernando llegó un poquito tarde. Pero dice Esther, en el libro que les decía de vida cristiana, ellos hablan de cómo la oración, más que un hábito piadoso, es una actitud que tiene que tener el creyente. Amén, wow. Es una actitud la oración. Y me encanta eso. Pero sí, hemos llegado al final de Efesios. No sé si tienen algo para decir. ¿Quieres decir algo? Apocalipsis. Apocalipsis no será el pro. Simón, no le hagan caso a David. Pero también quisiera saber qué opinan del hecho de que sea libro o tema. Como, un libro, me gusta más que sea libro. ¿Te gusta más libro? A mí también me gusta mucho más libro. Yo siento que el A tema, mí me gusta más libro también. ¿verdad? Yo creo que es más fácil, como que así, en plan como para compartir y enseñar, y sea algo como que pautado desde un tiempo, porque es un tema que puede expandirlo de diferentes formas y tal vez sea pedir más compromiso, pero un libro, digamos, Efesios, 6 capítulos. La gente sabe lo que viene y como que sabe lo que viene. Entonces, Y también yo siento que se profundiza más con libros, como que tú aprendes más, sí. siento yo, como que se aprende más. Tal vez, por ejemplo, algún día yo sí quisiera tratar de que tema, si la salvación se pierde o la pero eso predestinación. puede ser un día, Ajá, yo, un día en específico. Es que hacer preguntas. Pero, Amalia, si tú te pones de que hacer de que Romanos, ahí tú sacas todos los temas, porque Sí, de ahí salen todos los temas. Y Romanos es enorme, o sea, Romanos duraríamos un año estudiando Romanos. Sí, nosotros. Pero eso es chulísimo, en verdad. Sí, o sea, ese es el libro que tú deberías de hacer, ese libro. Romanos, ustedes saben mi amor por Romanos. Yo amo Romanos 16, como si fuera mi hijo. Pero Romanos es un libro súper profundo, lleno de teología. Yo creo que es de una joya de la Biblia. Pero si usted no ha leído Romanos, si usted es un nuevo creyente y no ha leído Romanos, léase Romanos, por favor. Porque ahí usted encuentra todo lo que usted necesita saber acerca de nuestra teología como cristianos. Filipenses o Santiago son cortos y tienen temas variados. Santiago no lo leí. Santiago, tú lo estás leyendo en tu grupo de jóvenes. Ok. ¿Cuál fue el primer libro? No, este fue el primer libro. El primer tema fue que es el Evangelio.
muy atento. Entonces, nada, sí, eso es un tema. Vamos a buscar libro corto, vamos a buscar libro corto. Santiago, nítido. Vamos a buscar libro, Precioso. vamos a buscar libro largo. Y sí, vamos a lo variado también. Vamos a estudiar Geo un día. Nadie habla de Geo. De Apocalipsis. No. Hagan un poll, entonces un poll. A mí me falta mucho para estudiar Apocalipsis todavía. Pero sí. Nada, ¿alguien más tiene algo por decir para despedir en oración? Si tienen alguna petición de oración. Oren por los próximos estudios también, en sus casas, ustedes, en su tiempo, para que esto se pueda seguir dando. Los profetas menores son muy duros, 100% recomiendo. Es cierto, y son muy underappreciated. Pero yo tengo petición. Ok, Jessica, ¿tú quieres decirla o tú quieres escribirla? O oramos por la petición de Jessica. Anónimo, please. Ok, tú me la puedes... Ok, ¿tú quieres que yo la sepa nada más y llore por ella? Yo voy a decir la petición de Jessica ya. El señor sabe. Ok, perfecto. Está bien. Exacto, muy bien. ¿Alguien más tiene una petición de esa índole que no quiera compartir, pero que el señor sí sepa? Yo estoy enferma, en verdad. Creo que tengo COVID, no sé. Y no quiero tener COVID, entonces eso. No tengas COVID. Yo también creo que tengo COVID. You're not funny. You're not funny at all. Entonces, bien, vamos a orar por el COVID real de Isabela, para que ella no tenga. Y por la petición de Jessica. Y por Semillita. Siempre oramos por Semillita y Ada y por Andy. ¿Quién más? Por los estudios que se puedan seguir dando. A Karen no le gustó eso. Sí, mami no le gustó eso. Entonces, nada, vamos a seguir orando por el estudio. Isabela, Semillita, petición de Jessica. Y nada, si alguien más tiene una petición y no se animó a decirla o no se acordó, escríbame por privado y podemos charlar. Okay. Entonces, nada, vamos a orar. Y Fernando, que llegó de último, lo lamento mucho, pero terminamos todo. Pero quedó grabado, entonces ya saben. Oremos. Señor Todopoderoso, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres rico en misericordia, Señor. Tú estás lleno de gracia, lleno de amor, lleno de poder, lleno de justicia. Y qué gran bendición, Señor, es saber que todas esas cosas son disponibles para nosotros, siendo tus hijos, Padre. Gracias por enseñarnos el hermoso regalo, el inmenso regalo, Señor, de la salvación, por enseñarnos que tu Hijo murió por nosotros, Padre. Y gracias a eso nosotros podemos vivir de acuerdo a como tú quieres que nosotros vivamos, pero de manera gozosa, Señor, de manera en que nos beneficia, Señor, de manera en que podamos vivir plenamente, podamos vivir al 100%, Señor, para ti. Gracias, Señor, por enseñarnos la gracia y el amor que se encuentra vivir vidas para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que este estudio de tu palabra no se quede en simples palabras que estudiemos o subrayamos en nuestras Biblias, Señor, sino que eso también se traduzca a nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos actuar y que podamos ver todos estos aspectos que nos habló Efesios acerca de cómo es un vivir y un caminar en el Espíritu, Señor, que nosotros realmente lo podamos poner en práctica. Que nosotros practiquemos la sumisión, Señor, practiquemos el servicio, practiquemos la gracia, practiquemos, Señor, hacernos frente al mal, Señor, que nos podamos poner la armadura, Padre, que viene de ti, que podamos fortalecernos en ti, Señor, y que todos estos aspectos, Padre, de tu andar, Señor, del caminar en ti, Señor, nosotros lo podamos tener no solamente 2 días después de terminar el estudio, Señor, sino cada día de nuestras vidas. Transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a poder, así mismo como tú nos transformas a nosotros, poder también tener un impacto, Señor, en los demás. Que más personas te puedan conocer, Señor, que más personas puedan entender y apreciar y amar, Padre, el hermoso regalo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Que este estudio, Padre, pueda seguir fuerte, pueda seguir haciéndose, Señor, que nos fortalezcamos en ti, Padre, que el próximo tema, Señor, puedan entrar más personas, que las personas puedan tener un verdadero ánimo y un verdadero deseo por estudiar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, ahora por las peticiones individuales de cada quien. Te pedimos, Padre, por la petición de Jessica. Tú conoces su corazón, tú conoces, Señor, lo que ella quiere, Padre, pedirte. Te pido, Señor, para que tú puedas obrar en su vida, obrar en lo que sea que ella quiere que tú obres, Padre, y que ella pueda entender que bajo tu voluntad, bajo tus propósitos, bajo tus deseos, Señor, tú concedes, Padre, y tú eres justo y eres fiel, Señor. Ayúdala a tener descanso en la promesa que tú nos das, Señor, de que tú nos escuchas y estás ahí. También te pedimos, Padre, por Isabela, que cree que tiene COVID, Señor. Ojalá que no sea eso, Señor. Ojalá que sea una simple gripe. Pero aún así, si ya lo tuviera, Padre, que tú la protejas y la cuides, Señor.
que sabemos que tú la tienes en tus manos, Señor. Sabemos que nada se te escapa, como ya hemos hablado, y que tú puedas, Señor, seguir protegiéndola ya. También te oramos por Semillita, Señor. Tú conoces, Padre, y conoces la situación de Ada, nuestra compañera y hermana en Cristo, que tú puedas seguir protegiendo su embarazo, que tú puedas seguir protegiendo la criatura que viene en el vientre, Señor, que pueda seguir creciendo de la mejor forma posible. Pero también ayúdala a ella y ayuda a su esposo, Señor, para que ellos puedan encontrar fortalezas en ti, descanso en ti, Señor, para que ellos puedan encontrar ánimos en ti, Padre, que sabemos que en estos tiempos deben ser muy difíciles, Señor. Te pido, Padre, para que tú puedas seguir dándole esperanza de alivio, Señor, y encontrar belleza en este proceso. Te pedimos todo esto, Padre. Si algo se me escapa, Señor, te pido que tú pongas en nuestros corazones, Señor, también inquieta nuestros corazones hacia el estudio de la palabra, hacia crecer, Señor, en la palabra. Que esto no solamente, que cuando entremos aquí, Señor, no solamente se quede aquí, aunque lo hagamos el año que viene, Padre, sino sea algo que cada uno de nosotros podamos practicar día tras día, Señor. La lectura intensiva de tu palabra, Señor, para poder conocerte y para poder amarte de todo corazón y así actuar en amor hacia los demás. Te pedimos todo esto, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y estás ahí para nosotros. Ayúdanos, Padre. Nos arrepentimos de cualquier cosa que hayamos hecho mal, Señor, porque sabemos que pecamos constantemente. Ayúdanos a trabajar en nuestros corazones, Padre, que tú seas el que trabajes en ellos, Señor. Y a nosotros poder ponerte de primero en todo lo que hagamos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Señores, gracias por entrar al estudio. Gracias de verdad. Prendan su cámara para una última foto de los estudios. Por favor, please. Voy a stop share y le voy a poner... Ay, no, yo siempre me confundo con esto. ¿Cómo que yo? Arriba. Ya, sí. Ok. Prendan sus cámaras. Si no lo pueden prender, it's fine. Pero... Bien, ya, vamos a hacerlo entonces. A la cuenta de 3. 1, 2. Ok, Mariana, prende su cámara, yay. Fernando, Serena y Josué, Jessica, ¿no la pueden prender? Bueno, a ver. 1, 2, sonrían, please. 3. Otra. Nice. Listo. Gracias. Pasen buena night. Gracias, Mali. Los amo, los quiero. Nos vemos en una próxima edición. Adiós.